La realidad nunca avisa antes de estallar. Simplemente se agrieta, como un cristal bajo presión, y de repente nada vuelve a ser igual. Puedes sentirlo ahora, el aire denso, el silencio que oculta más de lo que revela, la sensación de que algo urgente sucede justo fuera de la vista. Es como caminar sobre hielo delgado, cada paso se siente seguro hasta que oyes el crujido. Y una vez que se rompe, no hay vuelta atrás. Lo que está a punto de revelarse no es solo información. Es el tipo de descubrimiento que cambia tu forma de respirar, pensar y decidir. Ignorar conlleva riesgos, porque algunas puertas solo se abren una vez. Posponer conlleva dificultades, porque el tiempo no perdona a quienes dudan. Y hay una promesa implícita: en lo que parece simple se encuentra la clave para transformar todo un destino. ¿Cuántas veces has sentido que la vida se repite, como un eco que insiste en traer los mismos errores, las mismas caídas, los mismos obstáculos? El conflicto no es solo externo, sino interno, en la forma en que tu cuerpo reacciona, en cómo se acelera tu corazón cuando el miedo marca el ritmo. Cada día, entre el caos y la calma, hay una elección invisible, y casi todos la experimentamos sin darnos cuenta. Pero hay una grieta corta y estrecha que solo aparece para quienes prestan atención. ¿Y si esta grieta fuera la delgada línea entre vivir en el ruido y vivir en armonía? ¿Entre simplemente sobrevivir y finalmente crear? Pregúntate, ¿cuántas oportunidades has perdido por creer que tenías más tiempo? Lo que ahora tienes ante ti es como una pequeña llama en medio de la noche. Si la ignoras, se apagará. Si la sofocas, morirá. Pero si la atiendes en el momento oportuno, se transformará en una luz capaz de iluminar todo un camino. Este momento tiene una fecha límite. Respira como tú respiras. Y cuando expira, no regresa. ¿Has notado alguna vez cómo los grandes cambios no llegan con toques de atención ni anuncios? Se cuelan a través de detalles casi invisibles, como la mirada que alguien aparta, una frase perdida que resuena o un silencio que pesa más que cualquier palabra. Así es como la vida revela sus puntos de inflexión, sutilmente, casi imperceptiblemente, hasta que de repente todo cambia y te preguntas cómo no lo notaste antes. El conflicto que late aquí es simple y brutal, la distancia entre lo que sentimos por dentro y lo que mostramos al mundo. A menudo, el cuerpo ya sabe que algo anda mal, pero la mente insiste en posponerlo, racionalizarlo y fingir que tiene el control. Y es en este espacio donde se pierde la oportunidad. Piensa en cuántas veces has ignorado esa opresión en el pecho, esa intuición clara que te dice no sigas ese camino. Quizás, en el fondo, hayas experimentado esta misma fractura, cuando las decisiones se retrasan y el precio es demasiado alto. Ahora imagina estar frente a un espejo que refleja no solo tu apariencia, sino también todas las señales que sueles reprimir. Tu corazón acelerado, tu respiración entrecortada, el peso sobre tus hombros. Esta imagen no se refiere a tu cuerpo físico, sino a todo lo que lleva sin nombre. Es en este espejo donde se insinúa la revelación: la vida no responde a lo que deseas, sino a quien eres en silencio, cuando nadie te mira. Algunos se resisten a esta revelación porque requiere valentía. La valentía de detenerse, mirar hacia adentro y aceptar que el universo no se moldea con promesas, sino con la frecuencia que emites con cada gesto, con cada respiración. Por eso tanta gente elige quedarse aquí, siguiendo cada revelación, porque sienten que algo verdadero se toca, algo que ya no puede ignorarse. Lo que se abre ante nosotros no es una respuesta ya preparada, sino un camino que exige presencia. Y, como todo camino desconocido, no revela su destino de inmediato. Hay más por revelar, más capas esperando emerger, y es precisamente en esta espera atenta que comienza la transformación. Y cuando ignoramos estas señales sutiles, lo que ocurre no es solo la pérdida de una oportunidad fortuita, sino el desatamiento de corrientes invisibles que nos arrastran a lugares que nunca elegimos conscientemente. Es como caminar por un pasillo oscuro donde cada puerta cerrada tiene un precio, y cuanto más tardamos en actuar, más alto se vuelve ese precio. Al principio, parece una simple molestia, una incomodidad soportable, pero poco a poco, lo que antes era pequeño crece hasta ocupar todo nuestro espacio interior. Es en este punto que muchos se dan cuenta de que ya no toman decisiones, sino que simplemente se dejan llevar por una corriente que ya no pueden controlar. El cuerpo se enferma de silencio, la mente se repite en círculos, las relaciones comienzan a desgastarse bajo el peso de una tensión nunca antes nombrada. El conflicto, entonces, se agrava. No se trata solo de perder una oportunidad, sino de permitir que la vida misma se vea moldeada por el miedo y la vacilación. Imagina la escena: una casa con las ventanas cerradas permanentemente. Desde afuera, todo parece intacto, pero adentro, el aire se vuelve denso, pesado y difícil de respirar. Con cada día que pasa sin abrir una rendija, la atmósfera se asfixia, hasta que se vuelve imposible ignorarla.
Esta casa somos nosotros cuando posponemos el momento de alinear lo que sentimos con lo que experimentamos. Y el aire que asfixia es precisamente la ausencia de elección, la interminable espera de un momento ideal que nunca llega. Pero también hay otra cara, tan real como la sombra, la posibilidad que se cuela incluso en los días más oscuros. El recordatorio de que solo se necesita una pequeña abertura, un respiro diferente, para que la luz brille y revele lo que siempre ha estado ahí, esperando. Es en este contraste entre el confinamiento y la liberación donde reside el verdadero peso de esta tensión. Porque el tiempo no se detiene, y con cada latido, la decisión se acerca, se tome o no. La pregunta no es solo si actuaremos, sino qué pasará si no lo hacemos. Esta respuesta, sin embargo, no llega de inmediato. Acecha entre líneas, esperando el momento en que todo lo reprimido finalmente se revele en su totalidad. Llega un momento en que la tensión deja de ser solo un peso y empieza a revelarse como una llamada. No siempre es fácil reconocerlo, porque llega disfrazada de incomodidad, insomnio y pensamientos que insisten en volver incluso cuando intentas distraerte. Es como si algo llamara a la puerta desde dentro, exigiendo entrar, y cuanto más finges no oírlo, más fuerte se vuelve esa llamada. Quizás te hayas sentido así al acostarte por la noche, cuando el mundo se queda en silencio y ya no hay ruido que disimule lo que grita en tu interior. El techo parece más cercano, el aire más denso, y tu cuerpo, inmóvil, se convierte en escenario de un diálogo secreto entre lo que revelas y lo que ocultas. En esos momentos, hasta el más mínimo detalle cobra intensidad, el crujido de los muebles, el tic-tac de un reloj, la respiración que parece demasiado superficial. Todo se transforma en señales que te recuerdan que hay algo esperando ser observado. Pero esta misma incomodidad puede verse desde otra perspectiva. No es solo ruido, también es una grieta. Un recordatorio de que aún hay movimiento, de que aún hay vida latiendo bajo las capas de cansancio. Es en este punto que muchos sienten la necesidad de apoyar este viaje, dejando una señal silenciosa de que el mensaje los ha tocado, como alguien que enciende una pequeña vela en la oscuridad para evitar caminar solo. Ahora imagina lo opuesto a la oscuridad, una ventana abierta tras días de tormenta. El aire fresco entra a raudales, las cortinas se mueven y, por primera vez, respiras hondo, como si el oxígeno fuera diferente, más limpio y puro. Este contraste revela que la tensión no está ahí para aprisionarte, sino para recordarte que algo nuevo es posible. Y, sin embargo, la respuesta completa aún se nos escapa. Lo que se insinúa ahora es solo la superficie de algo más profundo, algo que va más allá de las palabras comunes. Es la promesa de que, al cruzar este umbral, nunca volverás a ser el mismo, y ahí es precisamente donde la historia comienza a convertirse en una revelación. A veces, lo que más nos asusta no es la oscuridad en sí, sino la idea de que quizá nunca haya salida. Este pensamiento se posa como una sombra alargada, siguiendo cada paso, recordándonos que el tiempo no espera y que la vida puede escabullirse sin darnos cuenta. Es en ese momento cuando el miedo se convierte en un compañero silencioso, moldeando decisiones, limitando horizontes y cerrando puertas antes de siquiera abrirlas. Y, sin embargo, en medio de esta pesadez, siempre hay un hilo de esperanza. No grita, no exige, simplemente permanece ahí, como una fina línea de luz que atraviesa las grietas de un muro antiguo. Pequeña, pero suficiente para revelar que la oscuridad no lo es todo. El contraste entre estos dos mundos, el miedo paralizante y la esperanza insistente, crea una tensión que ningún corazón humano puede ignorar. Es la cuerda tendida entre el abismo y el cruce, esperando el momento en que alguien decida poner un pie y confiar. Imagina estar encerrado en una habitación durante años, con el aire quieto y los recuerdos pegados a las paredes. De repente, alguien abre una pequeña puerta y una bocanada de aire fresco llena el espacio. No basta para cambiarlo todo, pero sí para demostrar que hay algo más allá. Esta bocanada es un recordatorio de que lo que nos une no es permanente. También es una advertencia de que el tiempo para esta decisión no es eterno. Y en esta brecha, entre el miedo a perder y la oportunidad de encontrar, la vida se revela como un territorio incierto. Cada silencio conlleva una revelación oculta, cada gesto no realizado puede transformarse en un vacío irreversible. El corazón lo sabe antes que la mente, y por eso late más rápido, como si intentara advertir que algo esencial está a punto de suceder. Este es el punto donde los límites empiezan a disolverse. Lo que parecía sólido se agrieta, y lo que parecía inalcanzable empieza a acercarse. Hay algo más grande esperando ser revelado, algo que aún no se puede nombrar, pero cuya presencia ya se siente, como un eco antes de la tormenta. Es curioso cómo la vida siempre nos presenta decisiones que parecen pequeñas, pero que, al posponerlas, se alargan como sombras que se alargan al atardecer. El miedo a perder lo que ya conocemos pesa tanto como el deseo de alcanzar lo que aún no hemos visto. Entre estos dos extremos, estamos hechos de silencio y espera,
como si cada latido nos recordara que el tiempo nunca se detiene, ni siquiera cuando dudamos. Hay momentos en que la esperanza surge como una llama delicada, apenas protegida del viento, y basta un solo aliento para que casi se apague. Sin embargo, perdura, y su diminuta luz logra remodelar los contornos del espacio que la rodea. Es en este contraste que la vida nos cautiva, la llama parpadeante contra la inmensa oscuridad. Y a cada instante, sentimos como si un paso en falso bastara para que todo se derrumbara, o un gesto valiente para que todo se transformara. Imagina caminar por un pasillo donde la mitad de las paredes son de cristal y la otra mitad de piedra. Por un lado, la transparencia deja entrar la luz, revelando posibles caminos. Por el otro, el peso opaco te aprisiona, como recordándote que nada cambia sin esfuerzo. Con cada paso, sientes la tensión entre estos dos lados, la invitación a elegir qué perspectiva mantener, la que ve barreras o la que ve pasajes. Y a medida que aumenta la tensión, se instala una sensación peculiar. No es solo ansiedad, ni solo anticipación. Es como estar a punto de escuchar una palabra inédita, como si el aire a tu alrededor albergara un secreto listo para ser revelado. Pero no llega de inmediato. Permanece suspendido, flotando como una respiración contenida, prolongando el momento en que todo parece a punto de cambiar y aún no ha sucedido nada. Y entonces, lo que parecía una decisión silenciosa comienza a desembocar en consecuencias que afectan todos los aspectos de la vida. No es solo un momento de indecisión, sino una serie de ecos que se propagan, transformando relaciones, decisiones e incluso la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Una palabra no dicha puede cambiar el curso de toda una conversación. Un paso tardío puede cerrar una puerta que nunca más se abre. Y un gesto de valentía, por pequeño que sea, puede encender luces que iluminan mucho más allá de lo que imaginamos. Las imágenes son claras cuando nos permitimos verlas. Alguien que, al dudar, ve cómo las oportunidades se le escapan como agua entre los dedos. Otro que, al arriesgarse, encuentra caminos que antes parecían imposibles. Es en este contraste que la vida revela su lógica secreta. Cada acción tiene una recompensa, cada movimiento provoca una reacción y cada silencio también tiene su precio. El esfuerzo puede parecer arduo, pero es precisamente esto lo que abre espacio para el retorno inesperado, para un crecimiento que no se revela de inmediato, sino que se acumula silenciosamente, como semillas que germinan cuando menos lo esperamos. Es como caminar por un campo aún vacío, confiando en que las semillas sembradas en la tierra oscura algún día darán una cosecha. El intervalo entre la siembra y ver el primer brote es el territorio más delicado, porque requiere confianza sin pruebas, presencia sin garantías. Muchos se rinden en este punto, y precisamente por eso, pierden la oportunidad de ver florecer el resultado. Otros permanecen, manteniendo el ritmo, y descubren que cada detalle de la vida comienza a responder de manera diferente, como si el mundo entero hubiera estado esperando este movimiento. Quizás haya sentido esto, la sensación de que una pequeña decisión lo cambió todo, incluso sin que nadie más lo notara. Y es en ese momento de reconocimiento que muchos dejan escapar un comentario, como si registraran con palabras la señal de que han comprendido. Porque a veces, basta con escribir lo que sientes para sellar la transformación que ya ha comenzado. Lo que ahora se anuncia, sin embargo, va más allá de estas consecuencias iniciales. Es algo que crece en silencio, como una fuerza subterránea a punto de salir a la superficie. Y cuando salga a la superficie, nada quedará como antes. Cada decisión tomada en silencio crea un paisaje invisible, y es en este paisaje donde las consecuencias empiezan a tomar forma. Algunas emergen como frutos inesperados y discretos, perceptibles solo para quienes observan con atención. Otras se imponen como vientos fuertes, descontrolándolo todo, recordándonos que la acción no existe sin reacción. Lo curioso es que, la mayoría de las veces, solo nos damos cuenta de la magnitud de estas consecuencias cuando ya estamos en ellas, cuando mirar atrás ya no cambia nada y avanzar se convierte en la única opción. Llega un momento en que el progreso parece real, pero también conlleva un desafío oculto. Como si cada logro conllevara una prueba silenciosa, que pone a prueba nuestra disposición a sostener lo que pedimos. Es como cruzar un puente de madera que cruje bajo nuestros pies. A un lado, la claridad del horizonte abierto, al otro, la incertidumbre acechante en cada crujido de las tablas. Nuestro corazón se acelera, no solo por el miedo a caer, sino por saber que al otro lado se esconde algo que aún no se puede revelar por completo. Durante estos viajes, la mente construye imágenes contrastantes. Por un lado, el campo floreciente, las semillas transformadas en vida, colores vivos brotando donde antes solo había tierra seca. Por el otro, densas nubes amenazan con borrarlo todo, como si el cielo pusiera a prueba la solidez de las raíces. Esta oscilación entre la esperanza y la amenaza crea el ritmo de la transformación, un paso que fortalece, otro que desafía, y ambos necesarios para que el viaje tenga sentido.
Es en esta interacción de fuerzas que la claridad se funde con la incertidumbre. Con cada paso adelante, surge una nueva pregunta. Con cada obstáculo, una oportunidad de profundizar. Y así, el viaje se vuelve menos una cuestión de llegar y más de mantener la presencia en el camino, incluso cuando el terreno parece inestable. Lo que late ahora no es una respuesta definitiva, sino la sensación de estar ante algo que se anuncia en el límite de lo invisible. Como el sonido lejano de una tormenta que aún no ha llegado, pero que ya altera el aire, ya cambia el color del cielo, ya despierta en quienes observan la certeza de que algo mayor está por suceder. Llega un momento en que las consecuencias dejan de ser meros ecos lejanos y se convierten en paisajes nítidos ante nuestros ojos. Lo que antes parecía una simple premonición ahora cobra forma, revelando formas, colores y texturas que ya no pueden ignorarse. Con cada paso, algo se confirma, como si el propio camino se curvara para revelar el peso y la belleza de decisiones ya tomadas en silencio. Sin embargo, junto con la claridad, llega la duda. ¿Hasta dónde nos puede llevar este viaje y cuál es el precio de continuar? Es en este contraste donde la experiencia se profundiza. Por un lado, la luz que penetra las grietas y revela detalles ocultos, como polvo dorado danzando en el aire iluminado. Por otro, las sombras que se alargan y parecen cobrar vida propia, proyectando miedos que no siempre podemos distinguir de la realidad. Este movimiento entre luz y sombra crea una tensión íntima, una llamada que no permite respiro, como si el universo entero esperara el siguiente gesto, el siguiente aliento, la siguiente decisión. Imagínate en un campo abierto al anochecer. El sol aún brilla, pero ya empieza a dar paso a la noche. Los últimos rayos iluminan el horizonte con tonos ardientes, mientras que detrás de ti el cielo se oscurece, anunciando la llegada de la oscuridad. En ese momento, sientes tanto la promesa de la luz como el peso de la sombra. Tu corazón se debate entre la confianza en que algo más grande se abre y la duda silenciosa de si tendrás la fuerza para superarlo. Este escenario no es solo externo. Se desarrolla dentro de cada uno de nosotros, como un teatro invisible donde el coraje y el miedo alternan papeles protagónicos. En todo momento, uno toma el protagonismo, mientras el otro espera entre bastidores, listo para entrar en escena. Y el espectador de esta obra es nuestra propia conciencia, que no puede apartar la mirada, sabiendo que el resultado dependerá de cómo decidamos mantener esta lucha. Con cada latido, la historia se intensifica. El aire parece más denso, las señales más cercanas, y todo sugiere que algo está a punto de revelarse. Pero, como un secreto guardado tras una puerta entreabierta, la revelación no llega de inmediato. Queda suspendida, como un aliento que se extiende demasiado, prolongando la anticipación, manteniendo vivo el misterio de lo que está por venir. Y entonces llega el momento en que todo lo que parecía suspendido empieza a alinearse en tu interior. No es una revelación ruidosa, ni llamadas de atención ni promesas fáciles, sino la íntima sensación de que algo ha cambiado para siempre. Como si el suelo, antes inestable, se hubiera vuelto más firme. Como si el aire, antes denso, volviera a ser respirable. Es en esta silenciosa comprensión que ocurre la verdadera transformación. Cuando comprendes que el viaje no se trató solo de soportar el peso de la espera, sino de descubrir que ya llevas dentro la fuerza para cruzar. Las imágenes se vuelven vívidas. Es como pararse frente a un espejo y ver, por primera vez, no solo tu reflejo, sino también la historia que lo moldeó. Cada marca, cada silencio, cada decisión no tomada, todo cobra significado, porque fue precisamente esto lo que te abrió el espacio para ver más allá del presente. La conquista no elimina el desafío, sino que lo redefine. El miedo no desaparece, sino que se convierte en combustible. La duda no se disuelve, sino que se convierte en prueba de que la confianza es real, porque el coraje solo existe donde también existe la incertidumbre. En este punto, la narrativa ya no es solo externa. Es tuya. Es como si cada palabra hasta ahora sirviera como recordatorio de que no hay espectadores en este viaje. Todos los que se quedan forman parte de la experiencia, de la construcción de este espacio de revelación. Por eso muchos dejan una señal discreta, una palabra escrita, un simple gesto de apoyo, porque saben que este intercambio mantiene viva la llama. Y cuando alguien decide quedarse, dar me gusta, comentar o suscribirse, no se trata solo de apoyar el contenido, sino de afirmarse a sí mismo: elijo continuar este camino, elijo no volver al modo supervivencia. Después de todo, vivir no se trata de resistirse a lo que sucede. Se trata de respirar como quien crea, de navegar los contrastes sabiendo que el peso y la ligereza son parte de la misma danza. Estuviste presente en cada paso de este viaje, y ese es un privilegio excepcional, presenciar el nacimiento de algo nuevo dentro de ti. Y al cerrarse este ciclo, la sensación que te queda no es de fin, sino de apertura. Como una puerta que se abre de par en par a un horizonte inesperado,
dejando claro que el verdadero regalo no es la respuesta, sino la transformación silenciosa que ya ha comenzado a desarrollarse en tu interior.